por estar aquí tan temprano. Realmente para mí es un placer acompañarlos. Quiero matizar un poquito el título. No es las pupilas pequeñas cuando no se necesitan usar ganchos o dispositivos, sino más bien son pupilas pequeñas en las que no necesariamente tenemos que usar ganchos y dispositivos, ¿sí? Y lo van a ver con las cirugías que les voy a presentar. Yo no voy a presentar ninguna diapositiva, va a ser todo video. Conversamos con Joaquín. Si en algún momento quieren interrumpir y hacer preguntas, encantado, encantadísimo. Por aquí veo una gran amiga mía que es Jimena, María Jimena Núñez. Te mando un abrazo, María Jimena. Estuvimos en Brasil hace poco juntos. Bueno, y los ganchos nunca sobran. Eso es lo que les trato de decir. Los ganchos, el anillo de Malyugin, otros dispositivos que son los de mi preferencia, que si quieren los podemos dejar para otra conferencia porque no es el motivo de esta conferencia. Esos tipos de ganchos y dispositivos nunca sobran. Pero les cuento un poquito la historia y les digo, yo empecé a desarrollar esta técnica porque uno a veces opera en varios quirófanos, ¿vale? Uno a veces le toca operar en muchas clínicas. Y esto es cierto en distintos países como Latinoamérica. Y yo me he topado con la situación en la que digo, bueno, por favor, tengo la pupila pequeña, ganchos. No hay, doctor. ¿Y qué haces? Tienes que resolver. Tú tienes tu paciente ahí, tienes que resolver. Y por eso es que les quiero enseñar mi técnica de cómo resuelvo las pupilas pequeñas sin dispositivos. Y esto puede ser valioso para todos nosotros, porque todos podemos estar en una brigada de ayuda social. Y búscate un anillo de Malyugin, ¿de acuerdo? Entonces esto es súper valioso para todos nosotros. Ahora voy a presentar, les recuerdo que pueden interrumpir con preguntas, esto va a ser muy amigable, 40 minutos escuchando a un tipo hablar, yo creo que eso es inviable, entonces si me quieren interrumpir y quieren hacer preguntas, yo encantadísimo, ¿ya? Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Todo correcto, ¿no? Vale. Entonces, vamos a empezar con la rexis. Aquí se van a dar cuenta que la pupila es realmente muy pequeña. A veces hay pupilas medianas, pupilas medias pequeñas, pero todos podemos coincidir de que esta pupila es muy pequeña. Y se van a dar cuenta que la rexis es uno de los pasos más desafiantes. Entonces, ahí yo les doy dos trucos. En primer lugar, hacer una viscodilatación, siempre teñir, por supuesto, siempre teñir, hacer una viscodilatación e irse bordeando el borde pupilar. Incluso algunas veces van a tener que ir por debajo, pero con un poco de experiencia ustedes siempre van a saber por dónde va la rexis. Lo pueden ver aquí nuevamente, van a ver varias cirugías haciendo la misma técnica para que vean que es repetible. ¿De acuerdo? Ahora, voy a parar aquí un ratito. Les recuerdo entonces, siempre teñir de azul, hacer una viscodilatación de la pupila y avanzar por el borde de la pupila e incluso por debajo, siempre controlando bien la rexis, ¿de acuerdo? Y de esa manera nosotros podemos tener una rexis de un tamaño adecuado. El problema con las pupilas pequeñas no es la pupila, es la rexis pequeña. Entonces este primer paso es primordial, principalmente porque después no vas a poder ampliar porque la pupila no te va a dejar. Es primordial. Entonces tienen que hacerse los pasos de forma muy prolija e ir debajo del borde de la pupila haciendo una rexis de un tamaño aceptable. Vamos a continuar aquí. Aquí van a ver que el siguiente paso desafiante es la hidrodisección. ¿Por qué es desafiante? Voy a parar. Porque tú tienes que meterte por debajo del borde de la capsulotomía, ¿de acuerdo? Por debajo del borde de la capsulotomía y hacer una oleada muy gentil. Y la pupila no te deja ver. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco es irte por encima, deslizándote por encima del núcleo, presionándolo un poquito, lo van a ver aquí nuevamente repetido, esta es una pupila un poquito más mediana, pero igual no se ve el borde de la rexis. Fíjense aquí, voy a parar ahí, ¿vieron lo que hice?
siempre descomprimir. Eso se hace en cualquier tipo de catarata, siempre descomprimir. Y luego te vas por debajo, encima del cristalino, deslizándote, empujándolo un poquito hacia abajo para asegurarte de que estás por debajo de la capsulotomía. E incluso fíjense en este detalle, fíjense cómo yo empujo el iris con mi cánula. De esa forma, eso me permite ver un poquito mejor el borde. Yo a veces, antes de meter la cánula, yo empujo el iris con la cánula para ver dónde está el borde y luego hago lo que les digo de deslizarme por el cristalino. Y lo pueden ver allí. Aquí voy a decir un matiz y lo van a ver ahora. Otro problema de este tipo de pupilas pequeñas y la rexis pequeña, como les dije antes, es que tú puedes tener un síndrome de bloqueo pupilar inverso o síndrome de bloqueo capsular, que es que el fluido en exceso se te acumule dentro del saco y no pueda salir porque hay un bloqueo entre la pupila y la superficie anterior del cristalino. Entonces, aquí van a ver cómo no rota. Si vieron que no rotó, es porque no pasó el fluido enteramente por detrás del cristalino. Entonces yo lo que hago es fracturar, repito, lo que hago es fracturar, fracturo, vuelvo a intentar porque a veces rota con la fracturación, me doy cuenta que no rota y procedo a hacer una nueva hidrodisección ya con el cristalino fracturado. ¿Por qué lo hago así? Lo van a ver en el siguiente video, que es la técnica antibloqueo que describió en una revista científica oftalmológica el conocido por todos nosotros, doctor Lucho Scaff. También había sido descrita parecida en el pasado, pero en este caso recientemente fue descrita un poco diferente por el doctor Luis Scaff. Ahora, manejo del núcleo, ¿sí? Manejo del núcleo. ¿Saben qué? Para hacerlo un poquito más ameno, cuando pare, yo tengo 4 videos. Entre cada video, si quieren, podemos hacer un poquito de discusión. Y de esa manera podemos seguir el hilo de los videos. Vamos adelante. Lo mismo. Ya estoy en la etapa de manejar el núcleo. Quiero que se fijen en algo. ¿Ven que hay una cruz? Eso es una técnica de dividir y conquistar. Yo ya no hace rato no hago dividir y conquistar. Yo hago directamente Faco-Chop. Es mi técnica de elección. Yo hago Faco-Chop de una sin hacer surco. En realidad hago todas las técnicas, pero en este caso, la mejor técnica para una pupila pequeña de manejo sin ganchos, cuando no tengas dispositivos, es hacer los 4 surcos, es hacer la cruz del divide y conquista clásico. Y me voy a morir de necio que es lo mejor, porque con una pupila pequeña, si tú no fracturas el núcleo, es una pesadilla. Repito, es una pesadilla. Si tú logras fracturar el núcleo, uno puede tener más o menos habilidad, siempre vas a resolver, pero donde no fracturas el núcleo es una pesadilla. Y ojo que esto tiene valor en las cataratas muy duras. Ahí se rompen mis reglas, ¿sí? Lo podemos hablar después si quieren. Entonces aquí van a ver cómo yo, para irme más profundo, porque esta es una catarata durita, lo que hago es empujar el iris con una y luego me ayudo con un pre-chopper. Lo mejor para este tipo de pupilas tan pequeñas es ayudarse con un pre-chopper. Ojo, no es indispensable, pero es lo mejor. Si no tienes pre-chopper, no te compliques la vida. Tú puedes fracturar con tu chopper y tu punta de faco. Entonces, fíjense cómo yo me traigo a la altura, en el plano del iris, en el medio de la pupila, me traigo el fragmento y ahí lo chopeo. Fíjense de nuevo, me lo traigo y ahí chopeo. Pero la clave es tenerlo fracturado en los primeros 4 fragmentos. Por eso es que yo me voy a morir de necio que entre una pupila pequeña no te compliques la vida, divide y conquista. Técnica clásica, divide y conquista. Ahí siguen viendo como yo ya termino de quitarlos. Fíjense, esta es otra pupila pequeña, no tan pequeña como la anterior. La anterior era una pupila terrible.
Fíjense, yo empujo, aquí no tenía la Y, empujo con el chopper. Uno tiene que ser recursivo, pero no puedes andar mordiendo con tu faco el iris o la cápsula, ¿sí? Que ya me ha pasado. Y lo mismo, 4 cuadrantes, lo traes al centro y ahí lo puedes chopear. Si tú has fracturado esa catarata, la catarata es tuya. Si tú has logrado fracturar la catarata es tuya. Esta técnica es 100% reproducible, lo han visto en varios casos seguidos, no es one hit wonder. Y ahí pueden ver cómo podemos terminar con éxito. Ok, aquí voy a parar. Este es uno de los pasos más desafiantes de la cirugía de catarata con pupila pequeña sin dispositivos, y es la aspiración de cortezas. Aquí tenemos dos opciones. Una, bimanuales, que es la mejor opción, pero yo no soy fan de las bimanuales, por eso yo uso coaxial. Entonces, y con coaxial es más difícil, pero incluso van a ver que es posible y que se puede realizar. Pero si pueden usar las bimanuales, mejor. Yo no uso bimanuales, por eso van a ver como yo empujo con la Y me voy debajo de la cápsula a buscar las cortezas. Ya lo van a ver. Y ahí está. Se inyecta el lente ya sin cortezas. Se puede ver por la transparencia del saco que está libre de cortezas. ¿De acuerdo? Siempre igual yo reviso. Miren que incluso uno se puede meter por debajo del lente con esa pupila tan pequeña. Ya vieron el tamaño de esa pupila. Aquí lo van a ver en mejor calidad porque es una cirugía un poquito más reciente. Algunos años, pero mucho más reciente. Y van a ver como uno, siendo delicado, con la técnica adecuada, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Tienes que ayudarte con un instrumento adecuado, como la Y. Puedes una vez más poner sacar con éxito las cortezas, incluso con la coaxial. Fíjense aquí de nuevo, miren lo pequeño de esa pupila, la misma situación. Sacamos las cortezas, puedes hacerlo en determinadas circunstancias. Un truquito es que tú a veces cuando metes tu irrigación la pupila naturalmente se dilata y eso es una ventaja. Entonces muchas veces, aquí voy a parar, muchas veces una estrategia que yo uso es que si la pupila se me cierra, yo salgo y vuelvo a entrar y cuando tú vuelves a entrar con la irrigación la pupila se dilata por motivos físicos de la diferencia de presiones. ¿De acuerdo? Entonces aquí pueden ver cómo está totalmente sin cortezas y se logra inyectar el lente. Y como los casos complicados no... Ya van a haber más casos complicados más adelante. Ahí terminamos. Quiero detenerme un ratito. Voy ahorita sí ya a parar de compartir pantalla. Aquí estoy con ustedes. Si no me escuchan, por favor me lo dicen. Este último paso de las cortezas es el crítico. Porque tú puedes, muchas veces, no todas las cápsulas posteriores son iguales, ¿sí? Yo me muero siempre diciendo que no todas las cápsulas posteriores son iguales y la rigidez de la cápsula posterior no es la misma. Y hay cápsulas que son flojitas, que son muy laxas, que es el término correcto. Entonces tienes que tener cuidado de al hacer la aspiración de las cortezas en ciertas zonas donde no vas a tener visualización, porque tú a veces te metes debajo de la cápsula y tienes el iris que te está obstruyendo la mirada, tú tienes que tener cuidado y hacerlo de forma delicada. Tus parámetros tienen que ser conservadores. Yo ahí uso una aspiración de 450 y un vacío de 450 y un flujo de aspiración de 45. Y el pedal voy suavecito, porque voy suavecito, cojo las cortezas, como que las deslizo de un lado para el otro, las traigo y cuando yo la estoy viendo, recién aspiro. Uno tiene que tener mucho cuidado. Y otro riesgo, y me ha pasado, lo he hecho, y ahora medio viejo lo sigo haciendo y me sigue pasando, que son diálisis sonulares y iatrogénicas por la pieza de mano de irrigación.
Entonces, bueno, no sé si quieren hacer algún poquito de discusión de este video. Si alguien tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto. Y si no, seguimos adelante con lo otro. Hasta el momento no hay ninguna mano levantada, doctor. Listo. Acá, seguimos entonces. Yo una pregunta, doctor. Para Sí. el Divide Conquista o para el manejo del FacoChop, ¿algún cambio en los parámetros versus una catarata normal? ¿La No, fluídica qué tan alta al entrar? no. La pupila no te va a cambiar tus parámetros de fluídica. Tus parámetros de fluídica tienen que ir en base a la densidad del núcleo. Por lo menos esa es mi opinión. Hay muchos cirujanos que trabajan lineal y lo manejan con el pedal. Para mí eso no es muy eficiente. Yo cuando me meto a operar una catarata, yo empiezo con... mis parámetros aproximadamente son flujo de inicio. Yo lo modifico mis parámetros en todas las cirugías. Entonces yo Beto, inicio... Ajá. Beto, Sí, qué pena interrumpirte. Hola, dímelo. bienvenido. Y qué Hola. alegría tenerte aquí. Eh, es que no sé si te escuché qué Faco usas. O sea, que es importante para hablar de parámetros. Sí, totalmente de acuerdo. Es que los parámetros, nadie tiene la receta de los parámetros. Los parámetros, los mejores parámetros los tienes tú cuando vayas modificando tus parámetros de acuerdo a tu máquina, de acuerdo a tu realidad, de acuerdo incluso a tu presión atmosférica de donde vivas. Es que hay muchas cosas que influyen allí. Yo estoy a nivel del mar, yo uso el Signature Pro de Johnson y Johnson. ¿De acuerdo? Entonces, con ese contexto adecuado que acaba de decir Jimena, que es totalmente correcto y me había olvidado, yo uso 50 de flujo de aspiración, 550 de vacío y usualmente lo modifico para arriba, nunca para abajo. Y el ultrasonido es lo que más modifico, porque yo empiezo en 50% de ultrasonido. Este aparato no tiene torsional, no tiene oscil, pero tiene una tecnología elíptica, más o menos algo parecido. Y yo lo que hago es que voy subiendo de acuerdo a la densidad del núcleo, ¿sí? Y siempre tienes que modularlo de la mejor forma. Para mí, uno de los parámetros más infravalorados en la fluídica es el ultrasonido. ¿De acuerdo? Porque todo el mundo cuando da clases de facodinamia habla de vacío, de altura de la botella, de aspiración, de la bomba, ¿de acuerdo? De equilibrio entre irrigación y aspiración, pero nadie habla del ultrasonido. Y el ultrasonido es uno de los parámetros más importantes en la fluídica, porque si tú tienes mucho ultrasonido, empujas el fragmento. Entonces, no importa qué tan bien acomodes tu flujo de aspiración y tu vacío, si tienes una fuerza que te está repeliendo el fragmento. Entonces, el equilibrio es triple y eso no se dice en las clases de facodinamia. ¿De acuerdo? Entonces, ya me fui por las ramas. Para responder puntualmente la pregunta, mis parámetros van acorde a la densidad del núcleo y al tipo de núcleo. No tiene nada que ver con la pupila en cuestión de mis parámetros. ¿Alguien más? Encantado, pueden interrumpir, ¿eh? Para nada me molesta. Entonces voy a abrir el otro video. Voy a achicarlo un poquito y lo voy a compartir, ¿vale? A ver, aquí estamos, chicos. Miren. Si no se ve, me avisan, por favor. Técnica antibloqueo. Aquí van a ver, voy a adelantar un poquito porque esta parte ya bueno, si quieren verla, la vemos. Aquí lo van a ver en velocidad normal. Esto es una Rexis en velocidad normal. La pupila no es tan pequeña, pero no es tan pequeña porque yo hice viscodilatación, ¿de acuerdo? Y aquí van a ver cómo no rotaba, ahí está editado, no rotaba. Fíjense que atrás tenía una especie de plaquita un poquito fibrosa y yo lo que hago es hacer la técnica antibloqueo para evitar el bloqueo pupilar inverso, que Jimena le llama bloqueo pupilar inverso. Yo le llamo síndrome de bloqueo capsular, que es que si yo tengo fracturado el núcleo por la mitad, el fluido tiene una vía de escape.
y no se te va a acumular dentro del saco, y eso sí es un desastre, eso es horrible. A mí me ha pasado varias veces, eso es horrible. Y ahí pues volvemos a la técnica normal que les enseñé, se divide en 4, miren esa pupila como ya se achicó, perfectamente tú te la traes al centro y la puedes chopear, ¿de acuerdo? Esta es una catarata de una densidad media, no es una densidad muy avanzada, ya van a ver una roca, ¿sí? Esto se puede hacer en rocas, pero miren el tamaño de la pupila, cómo se va cada vez achicando más. Pero estoy fracturado en 4. Si tú fracturas tu catarata desde el inicio, la catarata es tuya. El secreto, no importa cuánto te demores en fracturar, con paciencia, con cariño, tómate todo el tiempo en fracturar la catarata. A veces hay cirujanos, a mí me ha pasado, que entras como en ansiedad y dices, uy, no me fractura, no me fractura. Bueno, sigo adelante. Sigo adelante, no. Tómate todo el tiempo en fracturar, porque si tú no fracturas la catarata y se te cierra la pupila, es una pesadilla. ¿De acuerdo? Miren cómo empujo el iris y me traigo mi corteza. Lo han visto en varias cirugías diferentes. Esta técnica es 100% reproducible y no se necesita mucha habilidad. Como las cataratas complicadas no vienen solas, miren lo que pasó con el lente. Entonces ahí tú la sobas un poquito y esa óptica se afloja. ¿De acuerdo? ¿Qué les estoy enseñando aquí? Es súper importante conocer esta técnica. Fíjense, esta catarata comenzó con la pupila de ese tamaño. Y fíjense cómo durante la cirugía se redujo al tamaño del círculo azul. Y miren cómo terminó con el círculo rojo. Entonces, muchas veces hay muchos cirujanos que dicen, no, todas las opiniones son válidas. No, si tú tienes una pupila pequeña, no te tienes que complicar. Tienes que usar dispositivos. Válido. Esa sería mi recomendación inicial. Si tienes dispositivos, úsalos. No te compliques. Pero es que tú puedes operar en sitios donde no haya dispositivos o te puede pasar esto, que la cirugía, en media cirugía se te cierra la pupila y todos lo hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya termino con esta diapositiva. Este es el segundo video de 4. Quiero saber si tienen alguna pregunta con respecto del antibloqueo, que la verdad es que es muy fácil, se explica solo. Este lo describió el doctor Scaffa hace poquito. No hay pregunta, ¿Seguimos? doctor. No hay pregunta, doctor. Seguimos. Vale, seguimos. Muy bien. Aquí voy a abrir. Beto, Cuenta. yo quería solo decir que qué opinas que hay gente que cuando tiene bloqueo pupilar inverso se disminuye la cámara anterior y entonces empieza a chiquitarse la cámara y hidratan más tratando de mover el núcleo y entonces pues yo creo que eso no es eh, hay que parar y a veces Claudio Orlich describe el levantamiento del iris hacia arriba como para tratar de separar el iris de de la cápsula anterior y que drene un poquito el líquido, esperar un momento, porque ahí, si no tienes un gancho de iris para levantar el iris de la cápsula anterior y que se desbloquee, entonces, pues precisamente estamos hablando de pupilas pequeñas sin ganchos, pues entonces es levantar un rato y esperar. No sé si tú lo haces, lo aplicas. Sí, de acuerdo. Tengo un video muy bonito, lo tengo a mano, si quieren al final se los enseño, de un bloqueo capsular o un bloqueo pupilar inverso horrible que yo tuve. Horrible, vale la pena verlo porque fue horrible. Y van a ver la estrategia que usé para poderlo liberar. Creo que es yo sé que no es el tema de hoy, pero por la pregunta de Jimena creo que vale la pena verlo. Yo se los enseño al final, porque este fue tan feo que no había espacio para entrar. El iris estaba contra la córnea. No tienes espacio para entrar. Entonces, ¿por dónde entro para yo poder levantar el iris? Entonces, es un bonito video. Ahora te lo enseño, Jimena, y se lo enseñamos a todos, ¿vale? Pero eso es lo que acaba de decir Jimena, es clave. Tú no puedes seguir molestando con fluido porque lo empeoras.
ni seguir molestando con viscoelástico, tampoco, porque lo intuitivo, lo que yo mismo hacía antes de aprender es, uy, se me vino acá, lo voy a empujar con viscoelástico, peor, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ya lo vamos a hablar y lo vamos a ver. Voy a compartir la pantalla y este creo que es la roca. A ver, no sé si alcanzan a ver. Listo. Ahí van a ver, esta es una pupila pequeña. La pupila se achicó ni bien comenzada la cirugía. La van a ver la pupila un poquito así mediana porque yo la viscodilaté, pero van a ver cómo se va cerrando a su tamaño original en media cirugía. Esta es de las peores cataratas, fíjense. Quiero que se fijen en esta catarata. Ustedes ven que no es negra, pero van a ver que la corteza y el epinúcleo es brunescente. No hay epinúcleo. Y a lo que partes, el núcleo se te queda dentro como una lenteja enterito. Cuando ustedes ven esto, tú sabes que vas a sufrir. Tú sabes que vas a sufrir. Entonces, fíjense como yo tengo incluso que hacer un doble chopeo. Yo hago el crack de lo que parece que es el núcleo y después tengo que hacer otro crack del verdadero núcleo, ¿vale? Fíjense, ahí me clavo en el núcleo atrás y lo vuelvo a hacer el crack. Fíjense. Entonces, ya se me achicó la pupila, aplico la misma estrategia. ¿Por qué? Porque no tengo ganchos, no tenía. Lo que yo recomiendo aquí, si me dicen, doctor, ¿cuál es su recomendación, su técnica? No, no es mi recomendación, mi técnica. Mi recomendación es no te compliques la vida, usa ganchos. En estos casos, las cataratas duras con pupila pequeña son una pesadilla, pero yo no tenía otra opción. Y así les puede pasar a cualquiera de ustedes. Y tenemos que velar por nuestro paciente. ¿De acuerdo? Entonces, la clave es fracturar. Ahí ustedes lo ven editado. Obviamente, no se ve tanto el sufrimiento, pero yo me tomé mi tiempo en fracturar, ¿sí? Y me tomé bastante tiempo porque tienes que meterte bien, tienes que ir con el surco muy profundo, hasta cuando te dé miedo, tienes que ir y meterte con el chopper. Si vieron que ahí yo no tenía pre-chopper, meterte con el chopper y la punta de faco debajo. Fíjense cómo se achicó la pupila, ¿lo vieron? Miren el tamaño de la pupila, ¿ven? Entonces, a lo que estaba diciendo, meterte con el chopper y la punta de faco muy abajo y fracturar, porque este tipo de cataratas que ven aquí usualmente tienen la placa posterior fibrosa. Puede estar menos fibrosa o más fibrosa, pero todas son fibrosas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, lo que voy a hacer es hacer una especie de viscodisección. La clave de hacer la viscodisección no la puedes hacer con cualquier visco, tienes que hacerlo con un visco cohesivo de alta viscosidad. Entonces, voy a retroceder un poquito. Quiero que se fijen. Yo puse 2 viscoelásticos. Yo soy un amante de los viscoelásticos. Me encanta estudiar los viscoelásticos. Aquí usé primero un dispersivo, después un cohesivo. Y lo que tenemos que decir es así. No hay pesado, poco pesado, eso no existe. Dispersivo y cohesivo. Entonces, yo primero puse un dispersivo y miren la característica del otro. Pongo un cohesivo o un dispersivo viscoso de alta viscosidad. Pueden usar cualquiera de los dos. Eso es otro tema diferente. Pero con el segundo se amplía un poquito la pupila. ¿Ya? Ok. Ahora, vamos a volver y fíjense qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque hubo un sector de fragmentos de núcleo que yo no pude fracturar. No lo logré fracturar. Entonces lo que yo hago es tratar de elevarlo y volver atrás con mis maniobras de chopeo. Y yo quería que vean cómo sufro con este tipo de cataratas. Primero, para que si ven una catarata dura, es mejor no hacer esta técnica. Pero que si no te queda otra, la aprendan bien y puedan hacerlo de esta manera. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, en cualquier momento yo les puedo compartir este video. Feliz de la vida. ¿Vale? Aquí hay otra enseñanza. Había un epinúcleo pegado. Normalmente el epinúcleo nosotros lo sacamos con el faco. Si tú te metes a fregar allá abajo con el faco, vas a romper la cápsula, porque este tipo de cápsulas posteriores son muy laxas, muy flojitas. Entonces no te compliques la vida, métete con tu bimanual, lo traes al centro como hice yo
y después lo sacas como te dé la gana. Puedes volver a meter el faco si quieres, ¿correcto? Pero no te compliques, porque lo importante en la cirugía de catarata lo más importante es que no se rompa la cápsula posterior. El resto es cuento. Listo. Terminó el video. Aquí estamos nuevamente. Falta solamente la última cirugía, que es una cirugía pues un poco más larguita, si nos va a quedar tiempo para discusión. Nos van a quedar exactamente 20 minutos para discusión, como teníamos planificado. Quiero saber si tienen alguna pregunta con estas rocas de aquí, la roca que vieron ahorita. Y si no, continúo. Voy a abrirla. No hay pregunta, doctor. Bien. Voy a compartir la pantalla. Este es el peor tipo de pupilas pequeñas. Este es un iris sumamente flácido. Fíjense que yo no grabo de inicio todas mis cirugías, sino porque ya son demasiadas. Entonces simplemente pongo a grabar cuando veo algún evento relevante. Entonces aquí yo empecé y detecté ese iris que estaba en extremo flácido. O sea, ese iris fue muy, muy, muy flácido. Y obviamente iris flácido significa pupila pequeña. Ya estaba en media cirugía. De hecho, solicité ganchos y no había. Yo tengo unos dispositivos que son reusables, que se ponen en el eje horizontal, ¿sí? En el eje de 180 grados, pero para ponerlos, el problema es que para ponerlos, tú tienes que planificar tu cirugía de inicio, porque ese tipo de dispositivos, que si quieren yo se los enseño en una próxima conferencia, porque no tenemos tiempo ahora, ¿sí? Tampoco preparé los videos, se ponen en 0 y 180, y tú tienes que entrar superior o 45 grados y planificar tu incisión a sí mismo 45 grados, o sea, diagonal, como quien dice, ¿no? Y yo aquí no lo planifiqué porque no se veía tan pequeña y no me di cuenta que era un iris flácido, fíjense, y es un paciente que tomaba tansulosina, se me ocurrió preguntarle ahí acostado. Me pasa eso mucho porque yo soy cirujano de alto volumen y a veces opero pacientes que no he conocido. Eso no lo aconsejo, es algo que me toca hacer a mí. Pero ya no planifiqué y yo opero muy temporal. Fíjense dónde está mi incisión. Entonces, bueno, voy a continuar. Esta es una cirugía sin edición. A propósito, estoy poniendo la cirugía sin edición para que vean todo lo que me pasa, todo lo que puede pasar. Miren cómo se va achicando esa pupila, ¿sí? Ya no puse la rexis porque yo ya la había hecho con una pupila más o menos mediana, que se me iba achicando en el camino, pero logré hacer una rexis más o menos adecuada. ¿De acuerdo? Y miren cómo ese iris se va por la incisión. Es flácido y cada vez se cierra más. Entonces yo lo que hago es fracturar. Ahí están viendo todo sin edición, mi fractura. ¿Vale? Y fíjense que ahí al final se queda pegado. Yo me tomo mi tiempo y no me da pereza y yo hago todo lo posible porque eso, ahí estoy evaluando que no esté roto, porque ya me ha pasado que yo al fracturar, a veces la cápsula posterior se rompe y ahí tenía una imagen rara, aquí en el fondo, ahí donde está mi chopper, tenía una imagen rara y yo estoy dudando. Después me di cuenta que eran fibras de la parte posterior del cristalino, ¿de acuerdo? Entonces voy a adelantar esta parte un poquito. Está totalmente sin edición, faltan 7 minutos. Ahí me puse a perder un poquito el tiempo, pedí viscoelástico, estaba dudando de que se rompa, de que se haya roto la cápsula posterior. Voy a adelantar un pelín. Voy a adelantar un pelín. Como no me rota, estoy haciendo la técnica antibloqueo. ¿Correcto? Porque no me rotaba. Ahí vieron la técnica antibloqueo sin edición. Y fíjense cómo yo pongo un visco de alta viscosidad y hago una pupilodilatación con visco. Fíjense la estrategia que uso para rotar. Lo hago con el chopper. ¿Por qué? Porque es más grande y me da la posibilidad de empujar mejor el iris. ¿Vieron lo que pasó con la pupila cuando ingresé con el fluido? Se dilató naturalmente. Entonces procedo a hacer mi divide y conquista. Repito, yo hace rato que no hago divide y conquista, pero en estos casos es mi técnica de elección. Back to basics.
Ahí lo vuelvo a rotar. Fíjense, es un núcleo grande, en un ojo medio pequeño, se dificulta la rotación. La rexis pequeña también dificulta un poquito la rotación porque ejerce fricción. ¿Sí? Fíjense que mi surco no es largo, pero es profundo. Y yo me ayudo para terminar de fracturar, ya lo van a ver. Fíjense. Me empalo, lo traigo al centro, lo chopeo. Ahí ustedes están viendo en vivo todo mi sufrimiento. Sin cortes. Fíjense que ahí es donde no pude fracturar. ¿Se dieron cuenta? No fracturas y sufres. Entonces lo que hago es no complicarme la vida, tratar de fracturar un pedacito por lo menos. Si tú fracturas la catarata es tuya, el resto es cuento. Y tratas de operar lo más cerca del iris posible. Ahí sí se están fijando, yo estoy cometiendo un error, es un error obligado, porque la cámara es pequeña, yo estoy muy cerca de la córnea, por eso es muy importante proteger con viscoelástico dispersivo, porque no solo el iris es flácido, sino que la cápsula es pequeña. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Paré. La pereza es enemiga del cirujano, la pereza es enemigo de la córnea. ¿Se dieron cuenta? Puse dispersivo en el centro cohesivo para empujar el dispersivo contra la córnea y vuelvo a operar. Y con el fluido se dilata la pupila, aunque otra vez se vuelve a achicar. ¿Por qué? Porque el iris es un iris flácido por tamsulosina. Es una pesadilla el iris flácido, es la peor de las pupilas pequeñas. Ojo, el iris flácido no solo se da en los varones con problemas de próstata. Hay mujeres con problemas de incontinencia urinaria que también tienen problemas de iris flácido. Hay una cantidad de drogas impresionante, que yo no me las sé todas, por supuesto, que producen síndrome de iris flácido. Y fíjense cómo sufro en una pupila un fragmento que no logré fracturar. Ese fue el fragmento que no logré fracturar. Ahí sigo, ya avanzo con el último cuadrante, lo chopeo. Van a ver cómo me lo sigo comiendo y ahí vamos avanzando. Voy a avanzar. Está un poquito... Miren lo que queda atrás. Eso es epinúcleo. Entonces es muy importante bajar tus parámetros. Tienes que usar parámetros de epinúcleo. Es muy importante bajar tus parámetros. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí estoy revisando que no haya fragmentos por allí. Que no haya fragmentos por allí. ¿Sí vieron lo que hice con la punta de Faco? No me fui a buscar ningún fragmento. Estaba bajando el iris porque se me estaba metiendo por la paracentesis. Voy a repetir un ratito. Estaba bajando el iris, mírenlo. Miren, lo bajo para no hacer trauma del iris cuando yo saque mi chopper. Y lo hago con la irrigación apagada. Yo salgo siempre con la irrigación apagada. Es clave. Ya lo hago en todas las cirugías, pero en esta más. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, en vivo van a ver cómo quito las cortezas. Y estas cortezas fueron especialmente difíciles porque algunas se quedaron pegadas en la parte posterior. ¿De acuerdo? Fíjense, esa es especialmente difícil, pero yo no me obsesiono con una corteza. Si tengo que dejar una corteza, la dejo. Obviamente no para siempre. Cuando yo inyecto el lente y lo roto, la corteza se afloja. Por eso no me obsesiono con una corteza. No hay nada peor. La mayoría de las complicaciones con cirujanos expertos ocurren en las etapas finales de la cirugía. Y eso es por exceso de confianza y obsesionarse con los pasos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí van a ver cómo ya voy a inyectar el lente. Voy a ampliar un poquito. Ahí, fíjense cómo se inyecta el lente en una pupila pequeña. ¿Sí? No te puedes complicar con una incisión tan pequeña. Ahí lo meto dentro del saco. ¿Qué estoy haciendo? Lo que les dije. Estoy rotando el lente para que mi rotación, por un fenómeno mecánico, me afloje mis cortezas.
Y eso es mucho más gentil con el saco que yo ser agresivo con mi irrigación. Obviamente tienes que quitar el viscoelástico detrás del lente, siempre, siempre. Si no te va, aquí voy a darles un tip. Si no te vas a atrever a meterte detrás del lente, no hay problema. Pero tienes que usar un viscoelástico cohesivo. No puedes utilizar un viscoelástico dispersivo de alta viscosidad, que son perfectos para inyectar el lente, pero después te tienes que meter debajo del lente. Si tú no te vas a meter debajo del lente, tienes que utilizar exclusivamente un cohesivo, ¿sí? Tienes que usar exclusivamente un cohesivo. Dame un segundo. ¿Listo? Ahí quiero que vean lo que estoy haciendo. Vale. Fíjense cómo está de flácido ese iris. Dame un segundito. Voy a hacer una llamadita. Listo. Ahí pueden ver que ya terminamos. Ya terminamos. Ya voy a apagar simplemente porque ya no hay mucho que ver aquí. Ahí está el lente en el saco. Terminamos. Voy a cerrar. Cogemos preguntas y cogemos discusión. Y cogemos preguntas y cogemos discusión. Y yo voy, mientras si alguien me quiere hacer una pregunta, voy a buscar la cirugía que me comentó Jimena. Aquí está, por aquí está, debe estar por aquí. Aquí están eventos inesperados. Ya. Les voy a compartir, este es otro video de otra conferencia. Denme un segundito. ¿Sí? Denme un segundito, por favor. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito, por favor. Y aquí les voy a poner el video. A ver. Voy a ir a buscar el video. Este no es. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ok, dame un segundito. Aquí está el hidrobloqueo. Fíjense. Esta es una catarata que parece muy normal. Es notorio que la cámara es estrecha. Fíjense que yo tomo la precaución de quitar mucho viscoelástico de la cámara anterior, porque ya me sospecho lo que puede pasar. Quiero pensar que no hago una hidrodisección tan agresiva. A pesar de eso, miren lo que ocurre. Miren el tamaño del núcleo. Ese núcleo también es importante. Ojo pequeño, cámara estrecha, tamaño del núcleo. Son cosas que uno a veces no las piensa porque uno está en la dinámica de la cirugía y ya llega un momento en que uno tiene exceso de confianza. ¿De acuerdo? Fíjense. Miren, estoy tratando de hacer una hidrodisección gentil. Presiono el núcleo porque tengo miedo de lo que me pase. Y miren, eso lo que pasó es que el fluido se acumuló dentro del saco. Miren en cámara lenta. Miren en cámara lenta. Fíjense cómo se expulsó el visco y se expulsó el iris por la incisión. Lo que pasa en el síndrome de bloqueo capsular o en el síndrome de bloqueo pupilar inverso es que el fluido se acumula por detrás del núcleo dentro del saco. Se bloquea en el ecuador o se bloquea en la pupila. En los dos. Por eso es que a mí más me gusta el término síndrome de bloqueo capsular. ¿De acuerdo? Se bloquea en el ecuador o se bloquea en la pupila. Sube la presión dentro de la cámara anterior a expensas de que sube la presión en el saco. Y al subir la presión en la cámara anterior es que se sale todo el iris. ¿De acuerdo? Porque tú dices, no, pero lo que se salió es el iris, lo que subió es la presión dentro de la cámara. Sí, pero eso lo ocasionó lo primero. ¿De acuerdo? Fíjense. Entonces yo ya ahí ya me doy cuenta de lo que pasa. Sin sacar estoy tratando de deprimir el núcleo. Y aquí tienen que ver este detalle. Fíjense. El iris está contra la córnea. Es imposible entrar por ningún lado. Entonces, fíjense lo que yo hago. Yo hago es hacer
una paracentesis, incluso a veces tienes que hacer una paracentesis nueva y fíjense cómo la estoy haciendo, no tengo espacio. Miren, trato de drenar por la paracentesis, que es lo primero que tienes que intentar, y no sale nada, porque el iris, las estructuras te hacen como una especie de válvula. Fíjense cómo toco el ojo y es una piedra. Entonces miren lo que hago. Esta es la técnica que yo uso. Me meto dentro de la cámara anterior por la otra paracentesis y deprimo hacia el nervio óptico. Esto es lo que yo hago. Deprimo hacia el nervio óptico. Otra técnica es la que mencionó Jimena y ahí ya puedo entrar por la incisión, porque no podía entrar por la incisión. ¿De acuerdo? Y ahí ya puedo entrar, fíjense cómo ya puedo drenar, puedo si quiero levantar el iris, hacer la maniobra de levantar el iris, lo que sea. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que hacer. Y ahí ya procedo a entrar, ya no los quiero aburrir, este está bien editado porque es otra conferencia, pero ahí terminamos. Así que nada, estoy para ustedes en lo que necesiten. Tenemos 13 minutos. Beto, hay algo y es que quisiera pues que nos contaras tu experiencia porque sé que operas bastante. Es que uno en todas las cirugías no se puede ir armado hasta los dientes como si fuera no sé, para una guerra nuclear, ¿me entiendes? O sea, uno como cirujano tiene que, obviamente, eh, tener la habilidad de resolver complicaciones, pero no es que para toda cirugía entonces necesito ganchos de los unos, ganchos de los otros, anillo capsular, o sea, no, porque en una pupila de entrada, no sé qué opinas, es que si yo creo que no soy capaz de meterme, pues de entrada no soy capaz. Mejor dicho, elementos o aditamentos no me van a hacer más capaz. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Me entiendes? Sí, ante todo nosotros tenemos que ser responsables con nuestro paciente. Si tu fin final, a mí me encanta esa redundancia feísima que suena, pero si tu fin final es el bienestar de tu paciente, tú tienes el éxito asegurado. El éxito es una consecuencia de tu manera de pensar. Y tú tienes que estar consciente de tus limitaciones. Si tú estás consciente de tus limitaciones, tu techo para mejorar es inmenso y solo puedes ir para arriba. ¿De acuerdo? Eso llevado a nuestro terreno que amamos, que es la cirugía oftálmica, tú tienes que hacer una curva de aprendizaje responsable. Y los casos que no estás capacitado para hacer, tienes que capacitarte antes de hacerlos. Capacitarte antes de hacerlos y adquirir las habilidades adecuadas para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, si tú vas paso a paso mejorando habilidades, si tú vas paso a paso en las cataratas fáciles practicando y eres obsesivo en practicar técnicas avanzadas, después vas a poder hacer las técnicas avanzadas. Pero mientras tanto, tenemos que ser responsables con nuestro paciente. Entonces, tú puedes tener los ganchos, puedes tener los dispositivos, puedes tener el anillo, puedes tener las microtijeras, puedes tener. Pero si no estás formado, eso no te hace mejor cirujano. Ningún dispositivo, ustedes ahorita no vieron ningún dispositivo. Lo único que yo he tratado de hacer, porque aquí no hay genios. Escúchenme, aquí no hay genios. El único genio creo que era el profesor Barraquer. Aquí no hay genios. Solo hay aprendizaje, formación y preparación. No hay más. No hay superdotados, hay mejor formados. Entonces, lo único que yo he hecho para hacer esto es tener un problema y pensar internamente en la cirugía y tratar de resolverlo. Lo único que te va a hacer mejor cirujano es entender la cirugía por dentro, entenderla, saber cómo funciona y eso es lo que te va a hacer mejor cirujano. Es decir, no es tú coges el faco así y lo mueves para adelante. No, es por qué lo cojo así y por qué lo muevo para adelante.
Si tú cambias esa forma de pensar de esa manera, inmediatamente, poco a poco, vas a ser mejor cirujano. Otro detalle, además de los dispositivos, es la fluídica de los equipos, ¿no? Porque yo creo que hoy día el nivel de la oftalmología nos obliga a tener que entender el aparato y entender la fluídica muy bien y que no sea el instrumentador el que lo haga, sino que sea uno mismo el que entienda lo que estás diciendo, qué está pasando con la cirugía y qué tengo que decir yo que le ajusten al equipo si no lo sé hacer desde el pedal, qué me suben y qué me bajan o qué me quitan o qué me ponen, ¿me entiendes? Porque es que el tema de la pupila pequeña es un tema de fluídica y de conocer qué es lo que está pasando. Le toca a uno casi que entender desde lo poco que puedes ver por qué puedes o no agarrar o qué puedes mejorar con la fluídica. No sé si Totalmente, estás de acuerdo con eso. 100% de acuerdo. El manejo de la fluídica no lo... Mire, es que yo escucho todo el tiempo, doctor, ¿y cuáles son tus parámetros? Todos. Todos, mis parámetros son todos, porque mis parámetros no los determino yo, los determina mi ojo, el que tengo abajo. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que entender la cirugía y entender el equilibrio entre las presiones dentro del ojo, y esa es la base de la fluídica. Si tú entiendes el equilibrio y cómo se comportan las estructuras del ojo con esta fluídica, entonces vas a comprenderla y vas a poder manejar tus parámetros de forma intuitiva. ¿Sí? Todo se va a hacer más claro. El hecho de que tú bajes o subas un pedal, una flecha en el faco, no te va a solucionar nada. La solución viene de lo que está ocurriendo aquí abajo. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo bobo. Tienes una pupila flácida. Tú tienes que entender que la presión ocasionada por la irrigación te está expulsando el iris. Te está expulsando el iris. Entonces, es solamente intuitivo pensar que entonces yo antes de salir, porque a lo que yo salgo dejo un hueco y hay irrigación funcionando que me va a hacer un gradiente de presión. Eso se llama gradiente de presión. Esto es física pura. Repito, es física pura. Me va a hacer un gradiente de presión. Entonces, yo salgo y el iris se me sale y se me hace pedazos, porque de paso lo voy traccionando con el faco y la firma del cirujano es la pupila. ¿De acuerdo? Entonces, es solamente intuitivo pensar, ok, si yo formo un gradiente de presión a lo que salgo, pues apago mi irrigación. Se acabó el gradiente de presión, apago mi irrigación, salgo y ese iris no se mueve. E incluso a lo que voy saliendo voy presionando la incisión, voy haciendo unos movimientos como de presión para sacar el fluido que queda. Y ese iris no se te mueve. Y es solamente intuitivo. Nadie te lo necesita enseñar porque tú comprendiste el concepto. Y este ejemplo lo tienes que llevar a toda la cirugía. Ahora hablabas del divide y conquista en pupila pequeña, pero también por ahí mencionaste algo de pre-chopper. ¿Tú qué opinas del pre-chopper cuando hay una placa posterior? Porque yo creo que ahí no funciona mucho y ahí es donde hay que irse en divide y conquiste, pero irse profundo para poder llegar hasta abajo. Lo que dijiste, irse profundo en surco porque si no, no te va a partir nunca porque hay esa caracha atrás. Caracho, Yo un creo que chicle. porque el pre-chopper no te va a funcionar ahí. Con ese. Bueno, esa vaina es un chicle. A ver, yo el pre-chopper no lo uso. Nunca. Nunca. El pre-chopper lo usaba al principio cuando empecé con la técnica de pupila pequeña sin ganchos, porque cuando uno inicia esa curva de aprendizaje te ayuda. Te ayuda a que tú ves bien, tú tienes viscoelástico, tienes abierto, ves perfecto ese surco, entonces metes tu pre-chopper, lo abres y eso se parte. ¿De acuerdo?
Pero ese es un tema. Entonces yo uso ese es el único momento en que yo usaba el pre-chopper. Yo ya no me acuerdo la última vez que lo usé. Yo no uso pre-chopper, por eso yo no soy la persona más adecuada en opinar sobre el pre-chopper. Tampoco porque no lo use no quiere decir que no se deba usar. Eso sería muy arrogante de mi parte, ¿no? El que lo usa y lo usa bien, esa es la mejor técnica para él. Entonces, con respecto a las fibrosis posteriores, si tú tienes una catarata muy dura, el pre-chopper no te va a servir. Y si tienes una fibrosis posterior, una placa fibrótica posterior, que eso es un chicle, tampoco te va a servir. A mí lo único que me ha servido, repito, que me ha servido es irme profundo con 1 o 4 surcos, eso ya lo decide cada uno, y abrir, pero desde abajo, abrir casi que a uno le da miedo de abrir tanto. Y yo he tenido cirujanos que me dicen, oye, pero lo abres tanto que se te va a romper el saco por explosión. Es una posibilidad, me ocurrió una vez, pero he tenido cientos de casos. Entonces, para mí es la que mejor técnica me funciona y el pre-chopper no lo uso en ese caso y creo que tampoco te ayuda mucho, porque el pre-chopper tiene una limitación, el pre-chopper te abre así un poquito y tú ese chicle ahí abajo tienes que abrirlo bastante. Bueno. Así que bueno, estamos 8:27. Si terminamos con alguna pregunta, ya que creo que se tienen que ir a consulta. Aquí tengo... Doctor Diego Moreno tiene una pregunta. Doctor, inicialmente de todas maneras se empieza con adrenalina diluida, no sé, para lograr una dilatación adecuada en esas pupilas pequeñas, si es que se puede. Lo otro sería dilatar un poco la pupila con 2 ganchos, puede ser el de Fukasaku y otro, el de amplía, bueno, a veces le logra buena dilatación, no sé si eso lo emplea. Les cuento. Primero, tengo muy poca experiencia con adrenalina diluida. Yo tengo ahí, esa es una experiencia personal, tuve una experiencia muy mala. Creo que fue una mala dilatación por parte de mi equipo, pero el líder soy yo. En el instante que tú le estás echando la culpa a tu equipo, vas por mal camino. La culpa siempre es tuya. La culpa siempre es mía. Siempre va a ser mía. Y tuve una fea experiencia y tuve un síndrome de isquemia del segmento anterior, terrible, por epinefrina. Entonces, obviamente las malas experiencias a uno lo marcan, a veces demasiado. Y yo nunca más en mi vida usé epinefrina. Y para mí, mientras menos cosas le metas a la cámara anterior, mejor. Yo trato de meterle a la cámara anterior la menor cantidad de químicos posibles. Entonces, no tengo la experiencia adecuada para hablar en favor o en contra de la epinefrina. Sé que la usan con mucho éxito, sé que incluso por ahí creo que en Europa ya están haciendo alguna formulación específica para cirugía de catarata, para uno no tener que liarse con la dilución, que por ahí pueden venir los problemas, pero no tengo la experiencia adecuada para eso, para hablar ni en favor ni en contra. Y con respecto a los ganchos, me imagino que habla de la dilatación pupilar, del stretching. El stretching funciona muy bien. A mí no me gusta, yo no estrecho la pupila porque no me gusta que eso me rompe las fibras del esfínter. Pero es válido y funciona bastante bien, demasiado bien. Y si tienes que hacerlo, hazlo, porque lo más importante es que no se rompa la cápsula posterior. ¿Alguien tiene más preguntas para el doctor? Pues muy bien, les agradezco muchísimo, gracias a todos, no sé cuántos han estado aquí y con mucho gusto, bueno, tenemos 34 participantes. Qué bien, muy bonito. Y tuvimos más durante la Sí. charla, ahorita algunos ya se fueron a consulta. Pero... Sí, fueron más o menos para ahí 45 personas conectadas, doctor. Muy bonita audiencia para un meeting pequeñito y tan temprano en la mañana de viernes, después de viernes chiquito. Así que bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. Espero que nos veamos pronto en el futuro. Ojalá de manera presencial. Estoy desesperado por la presencialidad. Y a ver si con grandes amigos que tengo por aquí nos vemos pronto por allá en Colombia. Les mando un abrazo fuertísimo a todos y recuerden que hay que fallar para ser mejores. Si no fallas,
Si no te permites fallar, no puedes mejorar. ¿Sí? ¿Quieres ser mejor cirujano? La culpa es tuya, siempre. Un abrazo. Gracias, Doc. Nos vemos. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao, Jiménez. Beso.